¿Quién diría en febrero que en marzo nos confinarían? ¿Y quién diría que se suspenderían los Juegos Olímpicos? O que tanta gente se quedaría sin trabajo, tanta gente enfermaría. O sea, la situación ha sido bastante potente. Ya teníamos la idea de querer volver con la familia, de volver a reunirnos después de tantos años en la SEU. No teníamos ninguna decisión tomada, pero la posibilidad de volver después de los Juegos de Tokio. Pero con todo el coronavirus, los Juegos se aplazaron un año más. Costó borrar, ¿no? Tokio 2020, hemos tenido que quitar un 0 y poner un 1. Me enfoco en Tokio y para llegar a Tokio lo que me interesa ahora es pues, mejorar algunos aspectos técnicos, automatizar unos gestos que todavía no los tengo automatizados, cambiar la forma de ejecutar algunas trayectorias y algunas maniobras, y estoy en ese trabajo y me centro en eso. Y esto no depende de calendarios o no calendarios. Quiero llegar a Tokio lo mejor posible, mi meta está en Tokio y cada día seguiré trabajando para llegar lo mejor posible. Ahora estamos muy contentos de estar aquí. Nos venimos de la SEU donde hemos estado entrenando, hemos estado viviendo durante los últimos 15 años, más o menos. Yo me fui con unos 23 años, 24 años a la SEU. Me aportó mucho como piragüista, los resultados vinieron acompañando al trabajo realizado. Ahora ya, muchos años después, hemos decidido venir aquí, ¿no? La familia tira mucho y yo digo que estoy en proceso de adaptación. El día a día, tanto aquí como cuando estoy en la SEU, suele cambiar también respecto a la temporada que nos encontramos, respecto a si es época escolar o no es época escolar. Y ahora en estos momentos lo que estamos haciendo es entrenar en el atlético, en el gimnasio, remar mucho en el mar. A partir de, en cuanto acabe el verano, ir a Ereñozu, ir a San Miguel y por supuesto algo que nos atrae mucho, el canal de Po. Entrenar muchísimo en Po, salir de esa zona de confort que tenía en el canal de la SEU, buscar nuevos estímulos y siempre, ¿no? Esa incomodidad siempre suma. Para nosotros es muy importante remar en diferentes sitios y al mismo tiempo seguiremos viajando a la SEU, y lo que está claro es que antes, cuando estaba en la SEU, no cogía apenas el coche, y aquí tendremos que hacer muchos kilómetros para entrenar lo mejor posible. Me tuve que ir de aquí, tuve que dejar la familia aquí e irme para allí. Hay un proyecto muy avanzado de un canal en Zubieta. A mí lo que me gustaría y lo que quiero es terminar mi carrera deportiva remando en ese canal. No me gustaría terminar sin ese canal, me gustaría terminar pudiendo competir allí también.